Y hoy es jueves y ya sabes que los jueves tenemos un ratito siempre en nuestro programa en el que nos gusta acercarnos a la salud mental, un asunto que cada vez va cobrando, va tomando más relevancia social, podríamos decir, y precisamente pues estos días se ha escogido el lema del Día Mundial de la Salud Mental, así que hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis hablando de habilidades sociales, que era de lo que hablábamos estas últimas semanas, para dedicarnos hoy un poquito al tema de este lema que se ha escogido del Día Mundial de la Salud Mental. Voy a hablar de este asunto como siempre pues hago en este espacio con el psicólogo de la Asociación Augusta de Enfermos Mentales de Calatayud, de ASAM, Andrés Rodríguez, que lo tengo aquí conmigo en el estudio. Muy buenos días, Andrés. Hola, buenos días. Bueno, digo bien así, ¿no? Se ha escogido ya el lema del Día Mundial de la Salud Mental y cuéntame, ¿cuál es el lema que se ha elegido para este año? Pues sí, lo has dicho muy bien. Y el lema escogido para este año es salud mental, salud mundial, un derecho universal. Porque este año, este lema se escoge desde la Confederación Salud Mental de España, ¿vale? Y la confederación que reúne y aglutina a todas las federaciones de salud mental de las comunidades autónomas, y estas a su vez reúnen diferentes asociaciones, Hmm. participa también en un fórum a nivel mundial sobre salud mental. Y este año ese fórum quería recalcar la importancia de resaltar la salud mental como un derecho universal humano. Ujú. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y como tú muy bien en la introducción lo decías, antes la salud mental no tenía esa relevancia, no tenía esa importancia, siempre era, vamos a llamarlo así, como la menos importante. Sí, Entonces, es bueno, verdad. después de todos los últimos 3 años un poco extraños que hemos vivido, pues bueno, se está empezando a ver la importancia y se está empezando a dar el papel fundamental. Como tal, claro, al recalcar como un derecho fundamental, también quieren recalcar la importancia de dotarla de recursos. Está muy bien plantear, tenemos que cuidar nuestra salud mental, tenemos que cada vez estar más pendientes de cómo la cuidamos, pero también tenemos que dotar de recursos a las personas para que cuando necesiten apoyo puedan acudir. Entonces, pues ese lema va un poco por ese lado. Ujú. Este lo han escogido y será cada vez más potente en el mes de octubre, porque recordar que el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, pues durante los meses de octubre, igual el mes de septiembre, también vais a ver que en nuestras redes y en diferentes sitios, pues este lema recobra más importancia, porque al final lo que queremos es eso, que sea un derecho fundamental, un derecho en el que cualquier persona, sin importar sus recursos económicos o su capacidad de movilidad, pueda acceder a, Ujú. a un apoyo y a un cuidado de forma adecuada de esa salud. Vosotros ya estaréis preparando casi, Andrés, me imagino, las jornadas, ¿no? Que todavía queda por delante tiempo, pero bueno, esto lleva su trabajo, ¿eh? Sí, sí, ya las Ya estamos la... ahí. Yo ya voy contactando con Eso es. diferentes ponentes y ya las estamos estructurando. Sí que es verdad que es muy posible que este año me implique yo en el sentido de dar también una charla. Vamos a intentar que yo también la pueda dar en una de las charlas que estamos dando en diferentes sitios aquí de la comarca, que es las 3 AES: autoeficacia, autocuidado y autoconcepto, que está gustando mucho. Entonces vamos a abrirla pues en esas jornadas también, vamos a intentar darla. Ujú. Hablabas de estas charlas que estáis realizando. Es un convenio con la comarca, Comunidad de Calatayud, a través del cual se realizan estas charlas en diferentes pueblos, ¿verdad? Exactamente, sí, esa es una de las partes de la charla, pero también tenemos otras más dedicadas a la prevención del suicidio, que son Ujú. las que, por ejemplo, mañana viernes tendremos una en Ateca, a las 6:30 en el ayuntamiento. Ujú. Vale, vale. Bueno, y vamos a retomar de nuevo el tema del Día Mundial de la Salud Mental, de ese lema que nos contaba Andrés que se ha elegido este año. Y bueno, yo creo que es buen momento, basta que hablamos de esto, para recordar algunos de los pilares claves relacionados con la salud mental, Andrés. Exactamente, sí, porque al final, claro, hablamos tanto de salud mental, pero se nos olvida recordar esos elementos claves. Entonces, a mí me gusta mucho que la veamos como 6 patitas de una gran mesa, y que esas 6 patitas tienen que estar equilibradas, Hmm. porque si no, entonces la mesa queda un poco descompensada. Si te parece, empezamos con la actitud resolutiva ante la vida. Ojo, aquí no hablamos de tener un pensamiento positivo, aquí hablamos es de centrarnos más en las posibles soluciones a las dificultades y no solamente centrarnos en el problema. El problema ya Ujú. existe, pero vamos a ver qué alternativas tengo y creativas para resolver ese problema, ¿vale? Vale. ¿Cómo gestiono las emociones? Y esto ya lo hemos hablado muchas veces, que es, no, la cuestión no es tanto qué es lo que estoy sintiendo, porque desafortunadamente hay situaciones que nos hacen estar tristes, sentir una cierta rabia,
sino qué hago con eso que estoy sintiendo. Si me dejo, me desbordo, me dejo llevar, empiezo a gritar, pues eso va alejándome del cuidado de mi salud mental. Entonces, ¿cómo gestiono esas emociones? Tanto las agradables como las desagradables. Recordar que no podemos estar siempre felices. Ujú. Entonces, bueno, ni tampoco podemos estar siempre tristes. Ya. ¿Qué tiempo dedicamos a nosotros y a los demás? Esto es un elemento importantísimo. La salud mental a veces la pensamos como muy individual, como no, solamente es, me la tengo que cuidar yo, no. Una parte importante es qué tiempo me dedico a cuidarme, pero también qué tiempo dedico a compartir con otras personas. Somos seres sociales, vuelvo y lo repito, soy muy pesado, disculparme, somos seres biopsicosociales. Entonces, al tener esa parte social, tenemos que relacionarnos de forma adecuada con otros. Entonces, qué tiempo dedico, qué hobbies tengo. Entonces, ahí es muy importante. Hmm. ¿Qué vida y entorno saludable? Aquí volvemos otra vez a lo social. El entorno saludable, el tener un lugares con cuidado, con tener fácil accesibilidad a los recursos médicos, de apoyo psicológico o de apoyo social, eso también cuida mi salud mental. Entonces, ese entorno saludable es muy importante. Ujú. Luego, pues, ¿qué percepción tengo sobre mí mismo? Tiene que ser una percepción realista. Recordar que no podemos pensar que podemos siempre con todo, pero también tenemos que recordar que tenemos una capacidad muy importante de tolerar el malestar. Y si nos apoyamos con otras personas, esa capacidad va aumentando. Ujú. Entonces, esa percepción realista de mis capacidades y de mis límites me va a ayudar también a cuidar mi salud mental. Y por último, pues esas relaciones sociales saludables. Veis que está el entorno entero, no solamente lo físico, también tengo que cuidar cómo me relaciono con las demás personas y cómo me cuido a mí mismo, cómo me trato. Al final es con qué cariño me estoy tratando, porque no olvidemos que con quien compartimos las 24 horas del tiempo somos con nosotros mismos, y entonces también nos Ya. tendremos que tratar con un poquito de cariño. Y si nos tratamos con cariño a nosotros, es muy posible que también tratemos con cariño y con respeto a las otras personas. Entonces, esos son los 6 elementos pilares importantes de una salud mental adecuada. Y recordar que la salud mental no es tenerla o no tenerla. Imaginémonos una línea continua en la que a veces, según lo que hacemos o dejamos de hacer, nos ubicamos en un extremo o en otro, Hmm. pero también nos podemos ubicar en esos puntos medios, y ahí la idea es irnos ubicando cada vez más en ese polo de más cuidado, de más equilibrio en la salud mental, ¿vale? Ujú. Vale. Y para eso, si os parece, si te parece, Cristina, también un poco, Sí. vamos a recordar ese principio que hablábamos cuando empezamos con todo esto de las situaciones que nos desbordaban difíciles, el volver a la normalidad, todo eso, pues lanzábamos un principio que se llamaba calma. Ujú. Entonces, pues vamos a recordarlo porque quizás también nos ayude a cuidar esa salud mental. Venga. Mira, pues calma, la C implicaría conversar, conversar de cómo me siento, ¿vale? No con cualquier persona, porque a veces yo entiendo que no podemos ir por la calle diciéndole, oye, me encuentro mal, no, pero Contando, sí, sí, nuestros problemas a todo a el todo el mundo, ¿no? mundo, pero sí que con esas personas que tenemos un poco más de confianza, pues contar cómo nos estamos sintiendo. Y si a veces, y a mí muchas veces me han dicho, Andrés, es que yo no tengo a nadie con quien contárselo. Vale, lo entiendo, a veces nuestra red social es un poco más limitada o no tenemos esa suficiente confianza para contarlo. Escribirlo. Escribir también nos ayuda mucho a plasmar lo que estoy sintiendo y verlo desde otro punto de vista. Hmm. ¿Por qué? Porque al final, si le seguimos dando solamente vueltas a nuestra cabecita con lo mal que estamos, estamos dándole vueltas al mismo problema, no estamos viendo otras alternativas, no estamos teniendo una actitud resolutiva ante la situación. Ujú. Entonces, bueno, contemos un poco cómo nos sentimos, ¿vale? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Entonces, oye, hoy me siento triste, cansado. Mira, ¿qué nos pasaba ahora fuera de micrófonos? No, pues el día está un poco así más pesadillo, bueno, pues estamos un poco más cansadetes. Pues eso, contarlo, al final nos aliviamos un poco, soltamos esa carga, no la llevamos Ujú. siempre a las espaldas. Luego, yo siempre recomiendo encontrar un lugar que sea agradable para nosotros, un lugar, por ejemplo, darnos un paseo en el que a mí una cosa que me gusta mucho es ir dando paseos observando diferentes cosas, los árboles. Entonces, pues bueno, pues vamos a encontrar un lugar ese agradable en el que poder acudir y en el que poder estar un rato. Pero no significa que tenga que ser un lugar físico, también puede ser nuestra imaginación, con que cerremos un Ah. poco los ojos Ujú. y pensemos en ese lugar que nos gusta mucho, Sí. en esa imagen. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una puesta de sol en un determinado sitio, pues me lo puedo recordar, y ese sitio pues nos genera una cierta calma y puede ser Ujú. muy importante en los momentos en los que nos veamos un poco más Una paz mental, desbordados, ¿verdad? claro. Ujú.
La L pues sería la lupa mental. Si nuestro foco de atención, recordar cuando hablábamos de la atención como un proceso mental, si solamente focalizamos nuestra atención en lo malo, pues el problema cada vez será más grande. Igual tendríamos que alternar nuestra atención con cosas, el problema que está ahí, pero con otras posibles soluciones, saltar de una cosa a otra, no focalizarnos solamente o no sostener nuestra atención solamente en lo malo. Sí, que hay veces que nos ponemos ahí en bucle, ¿verdad? Darle vueltas todo el rato Sí, al sí, mismo ahí está, asunto venga. malo. Entonces vamos a intentar verlo, es decir, vamos a abrir esa ventanita, no tenerla tan cerrada y vamos a abrirla un poco más para ver más espacio, ¿vale? Somos, y lo recuerdo, somos el país que más consumimos ansiolíticos del mundo. Entonces, Qué fuerte es muy esto, ¿eh? importante. Sí, sí, de esto además se ha hablado en las Sí, noticias sí, estos días. lo hemos hablado y también nosotros lo hemos recalcado Y de vez en nosotros cuando alguna vez también, también, sí. en el sentido de la medicación es importante, es un elemento, pero no es la solución. Entonces, cuidado con la automedicación, cuidado con intentar mantener un ritmo a base de medicarnos. Pero esto también va muy importante con algunas pastillitas para dormir que se está demostrando que hay que tener mucho cuidado porque no son del todo naturales. Entonces, pues bueno, Es que tenemos que luego te tener crean cuidado. adicción, ¿eh? Exactamente, y Sí, sí. entonces pasamos de tener un problema de estrés a A tener un tener problema dos. estrés y no poder dejar la pastilla porque si no, no funciona. Entonces, pues vamos a tener cuidado con la automedicación. Ojo, la medicación, si no la pauta un profesional, está bien pautada y hay que seguir las recomendaciones. Por tanto, entonces aquí yo siempre recomiendo es, si no hemos entendido qué nos han dicho o cómo tomárnosla, preguntemos, que los profesionales no muerden y no lo explican, Sí. ¿vale? Porque a mí me ha pasado también que alguna vez voy al médico y me dice, oye, tienes que hacer esto, no he entendido, y va tan nervioso que no he entendido, y le he dicho, oye, perdona, ¿me lo puedes explicar? Y muy amablemente me lo han vuelto a explicar y ya está. Hombre, claro. Y luego, también tenemos que aceptar que desafortunadamente la vida tiene, y sería la última de este calma, Del acrónimo. que desafortunadamente la vida tiene impases, tiene situaciones difíciles. La vida no es siempre color de rosa, como a veces nos han querido vender a veces en ese exceso de pensamiento positivo. Entonces tenemos que ver que vamos a tener impases, pero también podemos ver qué recursos personales y sociales tengo para solucionarlo y qué tengo que hacer para solucionarlo. No me puedo quedar diciendo, si necesito ayuda, debería de ir a servicios sociales, pero si me quedo en casa pensando en debería de ir y no voy a preguntar, uy, no, es que igual me dicen que no me pueden ayudar. Yo siempre planteo, el no lo tenemos por respuesta. Sí. Ve y pregunta que igual en ese lugar no te pueden ayudar, pero en otro, pero dicen, O te pues yo derivan a otro conozco. sitio. Exactamente. Entonces, aceptar que a veces las circunstancias y las sensaciones que vamos a tener son desagradables, pero que no son permanentes. Sí trabajamos para que no se vuelvan permanentes. ¿Vale? Y ese sería el acrónimo calma. Vale, pues Andrés, da gusto escucharte hablar de todas estas cosas. Siempre aprendemos un montón contigo cada jueves sobre asuntos que tienen que ver con salud mental. Lo dejamos aquí ya por hoy, que vaya muy bien esa charla que tienes mañana en Ateca, creo que es a las 6:30, ¿verdad? Para hablar sobre prevención del suicidio. ¿Y dónde va a ser? Por si alguien que nos escucha se quiere acercar. Pues a mí me han dicho que en el ayuntamiento, sí, vale. Entonces allí os espero, estáis cordialmente invitados y lo que intentaremos es hablar desde un punto de vista muy humano de la prevención del suicidio. Pues que vaya muy bien mañana esa charla en Ateca. Muchas Gracias por haber estado conmigo este ratito, que te espero el próximo jueves.